Y esa misma esperanza de encontrarlos con vida se hace latente aquí en Denver, donde estudiantes de secundaria se han manifestado exigiendo la verdad de los hechos. Karen Vega nos tiene más detalles al respecto. Karen, al parecer es contundente la exigencia de estos estudiantes. Efectivamente, estudiantes aquí en Denver piden que se haga justicia y se esclarezcan los hechos de inmediato. Desde hace 138 años, este centro educativo es testigo mudo de miles de estudiantes quienes en sus aulas aprenden a cuestionarse sobre los movimientos sociales en Colorado, el país y fuera de él. Ellos están un poco consternados acerca de lo que pasa porque muchos de ellos vienen de México o son primera generación en México. Entonces ellos están haciendo no es una protesta, pero es una manifestación silenciosa en ayuda o en soporte a las personas de México, a los estudiantes. Estudiantes que no son ajenos a lo que ocurre al cruzar la frontera. Como estudiante, nos podemos identificar, somos mexicanos, y aunque no seamos muchos aquí en la escuela, pienso que es muy importante que nosotros desde aquí enseñemos que los apoyamos. Y es que el mismo presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la desaparición de los jóvenes pone a prueba a México, cuya imagen de relativa mejoría en materia de seguridad se ha visto sacudida dentro y fuera de sus fronteras. Tenemos entendido que si la Embajada de México en Estados Unidos se entera de esto, manda avisar lo que está pasando gubernamentalmente en México y es un poco de presión para el gobierno en México. Mientras tanto, los forenses siguen haciendo pruebas a los demás restos encontrados y las autoridades han localizado una 10ª fosa común, al tiempo que fueron detenidos otros 14 policías locales que confesaron haber participado en la desaparición para llegar a casi 50 personas detenidas, en su mayoría agentes. No quiero perder la esperanza y quiero pensar que están bien y que los vamos a encontrar. La principal protesta en México y en el extranjero donde se están llevando a cabo estas manifestaciones es por el silencio que la presidencia de la República ha mantenido al respecto. Es todo por mi parte en Denver. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte.